Muy buenas tardes, amigos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Nos encontramos nuevamente con una charla más en estos espacios del mes de septiembre. Hoy, el jueves 17 de septiembre, estamos sobre las 5 y 10 de la tarde. Tenemos hoy una charla internacional, una charla muy especial con invitados de lujo en un tema que ya nos van a contar de qué se va a tratar. Además, también nos acompaña nuestro vicepresidente José Fernando Londoño. Recordemos que estos espacios, estas charlas de la Liga Antioqueña de Fútbol, llegan a ustedes gracias al equipo de comunicaciones de la Liga y, por supuesto, con el apoyo del Comité Ejecutivo en cabeza de su presidente Jaime Herrera, vicepresidente José Fernando Londoño, los miembros del Comité Ejecutivo, Jorge Ríos, John Bernardo Ochoa, Aldemar Pérez y el director ejecutivo Juan Manuel Gómez Botero. También con el director deportivo Johan Molina. La charla que nos compete el día de hoy es una charla que denominamos Fútbol, Género y Sociedad. ¿Aporta el fútbol a la equidad de género? Es una charla virtual y ya vamos a darle entonces paso a nuestros ponentes del día de hoy. Primero empecemos por la casa, por el vicepresidente de nuestra liga, José Fernando. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Gustavo, muy buenas tardes para vos. Yo quiero hacer pues como una apertura de bienvenida, pero también de contexto de por qué desde la liga estamos haciendo una apuesta por hablar de estos temas. Pareciera que es moda y yo pensaría que lo es. Digamos que uno empieza a ver como todo el enfoque, toda la perspectiva de género empieza a tomar mucha fuerza, pero nosotros lo queremos hacer es por la inequidad creciente, y no solo en el tema de género, sino como en todas las estructuras sociales y en el campo latinoamericano. Es por eso que estamos también aquí con nuestros amigos de Pelota al Piso, de Chile. Entonces ahí nos convoca pues interrogar un poco unos puntos de vista alrededor de esas inequidades, y que el género hace parte de las inequidades. ¿Y por qué el fútbol? Pues no solo porque somos la liga, sino porque además el fútbol es un escenario problema, pero también es un escenario oportunidad. Entonces es ahí donde vemos como muchas posibilidades de diálogo y de interlocución. Yo, antes de hacer como algunas premisas, algunos puntos como de partida, yo quiero pues darle como una calurosa bienvenida a Francisco y Hernán. Ellos son del colectivo de Pelota al Piso, que están desde Chile acompañándonos el día de hoy. Ellos vienen trabajando hace ratico en el tema de fútbol y sociedad, fútbol y género, por su formación desde el campo del trabajo social, pero también por unas preocupaciones particulares que los han movilizado alrededor de eso. Y yo quisiera, pues, por un lado, darle la bienvenida a la Liga Antioqueña de Fútbol, a Colombia, Antioquia, el fútbol antioqueño, que hoy los recibe con los brazos abiertos. Agradecerles en nombre también de todos ellos haber aceptado la invitación de acompañarnos en este espacio conversacional. Y adicionalmente, como que les pueda contar a la gente qué es Pelota al Piso, y un poco como para la apertura. Luego daré unos puntos sobre el tema de la equidad, sobre el sistema sexo-género, y ahí nos vamos yendo en la conversación. Acá no será una exposición magistral, acá se trata de una conversación de amigos amena. Creo que, entre otras, porque las conversaciones alrededor de género han sido muy protocolizadas y han sido también muy estigmatizadas. Entonces creo que parte de la desestigmatización es quitarle un poquito como los privilegios a pensar que para hablar de género se requiere cierta experticia y poderlo bajar como al plano de la vida cotidiana. Entonces, Francisco, Hernán, reciban de verdad la bienvenida de parte nuestra, y adelante. ¿Quiénes son Pelota al Piso? ¿Qué es Pelota al Piso? Hola José Fernando, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación de la Liga Antioqueña de Fútbol, una liga que tiene 90 años, corrígeme por favor. Entonces, Sí. estamos hablando con una organización histórica próxima a su centenario. Entonces, para nosotros, desde Pelota al Piso, es un orgullo poder tener este encuentro que, como tú bien definiste, esperamos que sea una conversación en base a las preguntas que tenemos, a nuestras experiencias y sobre todo al intercambio. Nosotros creemos firmemente que en este espacio podemos aprender de ustedes. Eso también para nosotros es una expectativa de esta conversación. Y si tuviera que contar en términos generales y para que nuestros amigos y amigas en Colombia se hagan una idea de qué es Pelota al Piso, nosotros somos un colectivo, si ustedes quieren una organización social, que somos autoconvocados y que desde hace 3 años más o menos nació la idea que finalmente se materializó nosotros decimos que la pandemia nos dio
una oportunidad a través de la tecnología, que fue precisamente materializar el deseo que teníamos un grupo de 4 amigos que veníamos trabajando por más de una década temas de género, educación y masculinidades. Nosotros fuimos parte de algunos colectivos, de algunas organizaciones que trabajaron en esos temas. Sin embargo, el tema del fútbol siempre fue un elemento que nos unía. Éramos un grupo grande, 15 personas, pero dentro de ese grupo grande se hacían subgrupos. Y una de las características que nosotros teníamos era que era nuestra afición por el fútbol. O sea, Hernán, que bueno, va a poder presentarse, yo, Francisco Farías, y otros 2 compañeros que no están presentes hoy día, que es Juan Lagos y Claudio Duarte. Somos hinchas de distintos equipos, de la Universidad de Chile, de Colo-Colo, de la Universidad Católica. Vamos al estadio cuando se podía. Vivimos, sufrimos con el fútbol, pero claro, también a partir de nuestro trabajo reconocíamos que sobre el fútbol había también en el último tiempo una estigmatización, y que por cierto tenemos que hacernos cargo de todo lo que el fútbol ha generado en nuestras sociedades, sobre todo con su reproducción capitalista y patriarcal, pero nosotros también encontrábamos que en el fútbol había muchas potencialidades, había muchas prácticas también que a nosotros desde muy pequeños nos vincularon con este deporte, y que es mucho más que un deporte, es una práctica que nos socializó en amistad, en ciertos valores, también en otras cuestiones que contribuyeron a la dominación de género, por ejemplo, pero que nosotros creemos que es importante visitar el fútbol con ojos críticos. Esa es como nuestra entrada como colectivo, es visitar el fútbol con ojos críticos, y en términos muy específicos lo que nosotros hemos hecho es un podcast. Es un podcast donde reflexionamos sobre fútbol, género y sociedad, y el último tiempo, en lo que nosotros llamamos la primera temporada, corrígeme Hernán, desde abril hasta agosto, fue nuestra primera temporada donde grabamos 12 programas y en la conversación esperamos contarle algunos detalles. Eso de mi parte. Tu micrófono, Hernán. Ahí estoy. Bueno, de partida también, como lo decía, lo señalaba Pancho, partir por agradecer el espacio. Estamos bien contentos como colectivo de estar como uniendo lazos en esta Latinoamérica con diferentes territorios que están sintiendo esta necesidad de poder conversar sobre esta pasión que es el fútbol, sobre esta organización social que es el fútbol, con lentes de género y con esos lentes y esos ojos críticos que nos señalaba el Pancho. Porque al menos para hablar de fútbol, para nosotros como colectivo, es una invitación inmediata a hablar de nuestra biografía. Y no nuestra biografía tan solo como varones, sino que nuestra biografía como miembros de un territorio específico. ¿Ya? Nosotros igual hablamos el tema del fútbol y la clase, el tema de cómo el fútbol fue capaz de generar identidad en los territorios empobrecidos de donde nos sentimos que venimos nosotros como miembro colectivo Pelota al Piso, el Pelota al Piso, este podcast. Entonces, hablar justamente del fútbol, hablar de nuestra biografía, hablar de cómo crecimos en un barrio, en una población donde giraban tantas cosas a través de la pelota. Porque giraba, por supuesto, el tema del fútbol y el deporte, pero también giraba la amistad, giraba también el cómo íbamos aprendiendo a ser varones. Y eso justamente es lo que quizás la teoría, después cuando te metí en el rollo de género, de la masculinidad, aparece como la homosociabilidad. ¿Y qué es esta homosociabilidad? Cuando la preguntamos, cuando nos empezamos a preguntar esto en los colectivos que señalaba el Pancho, está el Poroto, también el colectivo de Varones Valparaíso, colectivo Construyendo, después se pasó a llamar, que fue un espacio de participación y militancia en la que estuve yo. Esta pregunta aparece al tiro: ¿cómo aprendemos a ser los varones? Po? Y cuando tú vienes cuando tú eres como varón y te gusta el fútbol, lo primero que se te viene a la cabeza, esta homosociabilidad, fue la cancha, fue la esquina, fue el partido de fútbol, donde aprendimos, como decía Galeano, estas luces y sombras del fútbol. Así que ese es el rollo, esa es la discusión, es la conversación que tratamos de establecer en este Pelota al Piso. Poner el cuerpo, no poner solamente la teoría, no solamente hablar de los otros o otras que hablan del fútbol, sino que pasar eso por nuestro cuerpo, por nuestra experiencia, para que a la vez, en el momento de reflexionarlo con nuestros invitados, con nuestras invitadas e invitades,
vaya apareciendo, vaya surgiendo nuevas formas de verlo. Y es el giro pedagógico que nosotros le queremos como entregar al Pelota al Piso. Así que por ahí un poco complementando lo que también decía el Pancho con esto, ahí como por ahí puede estar la idea de este podcast. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Entonces, entremos ya en materia, señores. Les propongo que empecemos a desarrollar los temas. Esto va a ser tipo conversatorio, según lo habíamos hablado un poco. Tenemos algunos invitados acá en Zoom, otros tantos que nos están viendo en YouTube Live. Así que, para aquellos que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta para los ponentes, para José, para Francisco, para Hernán, sobre el final las podremos responder. Así que, señores, adelante y nos veremos entonces en un instante. Mucha suerte entonces con esos contenidos tan importantes. Gracias, Muy Gustavo. bien. Nos interroga en principio, pues hablar de un asunto que nos interroga pensar el tema de la equidad, ¿cierto? Y cuando hablamos de equidad, pues nos estamos también poniendo en una postura que es histórica, es una postura que es social. ¿Sobre qué? Sobre la naturalización de los sexos, ¿cierto? Porque cuando se interroga el tema de género, pues entonces se interroga también la forma de configuración y de constitución. Y que en el caso de los seres humanos, a diferencia de los animales, nos diríamos ahí la fauna está muy variada, ¿cierto? La fauna humana en términos sexuales está particularmente variada y se trata de interrogar como ese sistema de violencias que ha generado esas inequidades. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se han naturalizado ciertas formas de inferiorización de otras formas de la sexualidad, ¿cierto? Entre ellos las mujeres y entre ellos otras formas como de agenciamiento de la sexualidad misma. Entonces, la liga antioqueña ha sido particularmente deportivista, ¿cierto? Entonces el tema de selecciones, es el tema de ganar títulos, entonces la liga ha ganado más de 100 y pico de títulos, con hombres, con mujeres, etcétera, pero hoy nos interroga pensar el papel social que también tiene la liga, entendiendo la responsabilidad que implica ser una liga de fútbol, por el papel del fútbol en la cultura, por eso hablamos de fútbol y sociedad, ¿cierto? Y estamos haciendo como un punto especial para pensar el tema de esas reproducciones de modelos hegemónicos, en este caso de género, pero también de reproducción de capital, de reproducción de unos ordenamientos sociales alrededor del fútbol. Y nos estamos preguntando también por las relaciones de poder que perpetúan como esas maneras de inferiorizar. Entonces, eso sirvió como para clasificar los hombres, para clasificar las mujeres, y creo que adicionalmente, en el caso nuestro, no sé si les pasa a ustedes, se da como un fenómeno inverso de la masculinización de las mujeres que practican el fútbol, ¿cierto? Y la estigmatización de los hombres que, como separado de los hombres que lo son y los hombres que no lo son. Ni siquiera se nombra esas otras formas de la sexualidad. Entonces se vuelve en un tema profundamente tabú porque es el fútbol como el juego de los hombres donde hasta el coraje se vuelve genital, ¿cierto? El coraje humano puesto en el lugar de los huevos, pues, se genitaliza hasta eso, y es el pundonor, la sangre, la oda al sudor, todos estos atributos finalmente derivados a la masculinidad y a los hombres, con una cosa muy paradójica, porque se da una dualidad entre lo que fueron los orígenes modernos del juego de caballeros, ¿sí? De una élite a la popularización del juego y a la barbarie social. Y la barbarie social hoy entendía como que lo que pasa con el fenómeno de las barras, la violencia, porque se ha civilizado un poco, digamos, las formas agresivas y violentas al interior del juego. Entonces se civiliza porque se sanciona, porque se regula. Entonces ya el gran patadón sancionado, entonces eso ya no es tan común verlo adentro en el juego, ¿cierto? Esa lucha de barbarie, pero, pero afuera sí, afuera nuestras barras sí se siguen matando, enfrentando en virtud de una camiseta. Entonces ese es el rol civilizador también que tiene que tener el fútbol, que puede sacar, puede desatar lo más primitivo de nosotros como seres humanos, pero que también tiene la posibilidad de construir
de ser un agente constructor. Entonces, ahí hay un interés, yo sé que no solo por nuestras formaciones, pero también hay un interés de ponerlo sobre la mesa. Porque yo sé que a ustedes, como a mí, les debe pasar como la estigmatización de qué hacen los hombres hablando de género, porque además como por la masculinidad no se preguntan, porque en esa naturalización ser hombre no hace parte de la pregunta. Hablar de género es hablar de mujeres o hablar de disidencias sexuales o hablar de alteridades. No, las masculinidades están dentro de los estudios de género y preguntarse por cómo los hombres, los varones, como lo decías ahora Hernán, lo son, es una pregunta que hoy se da porque también hay una tiranía hacia los hombres. Por eso los hombres que juegan fútbol y se pueden reafirmar allí, y los hombres que no juegan fútbol y que dejan un interrogante, entonces, ¿qué clase de hombres son? ¿Cierto? En esa medida. Incluso a ustedes, como a nosotros les pasó en la publicidad, en las redes, que se hacía la pregunta, ¿y dónde están las mujeres en ese panel? Entonces, también los estudios de género, los movimientos de género, que se hacen otras preguntas alrededor de quién se autoriza para hablar de género. O si la equidad de género está, entonces, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres vamos a hablar en el panel? Entonces, hablamos del género como la posibilidad en la que todos cabemos, pero cuando vamos a hablar de género, pues entonces resulta que ahí sí el cuerpo se importa. Ahí sí importa qué cuerpo encarna el discurso. Y yo quiero poner ahí como el plano de la discusión, que finalmente estamos hablando de la forma como se construyen las ideologías al margen inclusive de los cuerpos que la encarnan. ¿Cierto? Otra cosa son las experiencias de quien ha sufrido las violencias y lo pone como testimonio. Pero creo que el primer punto de reflexión queda ahí como enunciado, ¿cierto? De por qué unos hombres están hablando de género y cuáles son las estigmatizaciones que también le caben a los hombres que hablan de género y el tabú que implica la interrogación de los temas de género en el fútbol. ¿Ustedes cómo lo han vivenciado, lo han trabajado, lo han pensado? Sí, es interesante. Lo primero que me gustaría como marcar que a nosotros nos llama la atención y creemos que es interesante que una liga que tiene casi 100 años de historia y que ha formado a miles y miles de personas, de niños, niñas, jóvenes, territorios y que tiene un desarrollo regional en Colombia muy importante, se haga la pregunta precisamente por el tipo de sujeto, de sujeta que está construyendo a partir de la práctica del fútbol, porque nosotros conversábamos con Hernán preparando este conversatorio, esta charla, que claro, que cuando uno, como toda práctica social, uno no solo aprende el titular, por ejemplo, uno en la escuela no solo aprende matemáticas o lenguaje, uno aprende a resolver conflictos, uno aprende a relacionarse con los hombres, con las mujeres, con la naturaleza, y también aprende unos ciertos valores sociales. Entonces, si lo llevamos al caso del fútbol, una de las cosas que nosotros aprendimos en nuestra primera temporada de Pelota al Piso, en los 12 capítulos, con invitadas, con invitados, con invitadas muy interesantes que de distintas trayectorias nos trajeron sus saberes, sus preguntas desde el feminismo, desde el activismo en el fútbol, en el caso de las mujeres, desde los movimientos gay, homosexual, desde los movimientos trans. Nos fueron aportando diferentes pistas. Y una de las cosas que nosotros aprendimos ahí, en algo que nosotros decimos que el fútbol es una metáfora para observar nuestra sociedad, es que a veces más importante que la cuestión técnica, que para ustedes en eso, yo estuve viendo su canal, es fundamental, o sea, como la técnica de cómo se forma a un o a una futbolista, en términos de, por ejemplo, la alimentación, las horas de acondicionamiento físico, las horas de sueño, en fin, todo, y si lo pensamos en contexto de pandemia, por ejemplo, cómo un futbolista, cómo un joven, un niño, una niña en proceso de formación tiene que entrenar en un contexto de pandemia, por ejemplo, que yo he visto ahí algunos de sus videos. Eso es súper importante y va por un carril. Pero nosotros lo que hemos aprendido es que hay otro carril y que nosotros creemos que por lo general no se tocan. Nuestro deseo es que se crucen. Nuestra expectativa con Hernán es llevar estos temas a la cancha, es que la construcción de ciudadanía,
quizás ustedes le pueden dar otro nombre, construcción de ciudadanía. También, ¿Sí? aquí Ya, se perfecto. habla de tema de construcción de Ya, ciudadanía, sí. ya. Por ejemplo, en Muy construcción de ciudadanía, latinoamericano el concepto. muy latinoamericano. Los En 90 y en adelante. exactamente. En construcción de ciudadanía, ahí uno se puede preguntar precisamente qué tipo de ciudadanos, de ciudadanas estamos construyendo a través del aprendizaje del fútbol. Y una de las cuestiones que nosotros tenemos que ser conscientes es que un chico o una chica que pasa por una institución que enseña fútbol, no solo, suena muy de perogrullo, pero no solo va a aprender de fútbol, va a aprender sobre... Socialización, interacción, Está, valores, límites, disciplina, responsabilidad. exactamente, y nuestro fútbol, así como nuestras escuelas, como nuestras familias, tienen los problemas que tiene nuestra sociedad. Entonces, si en nuestra sociedad hay machismo, hay sexismo, hay discriminación, es muy probable que en nuestro fútbol esas situaciones ocurran. Entonces, nosotros una de las cosas que hemos tratado de desarrollar es precisamente hacernos preguntas, es ir a nuestras experiencias, es ir a las dinámicas sociales, súper concretas en situaciones cotidianas. Nosotros, por poner un ejemplo, y le doy el pase a Hernán, por poner un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el capítulo 2 de Pelota al Piso, hablamos cómo el fútbol nos había socializado. Y en los 4 integrantes de Pelota al Piso, el fútbol había sido fundamental. Fundamental por todo lo que hemos dicho en términos generales. Pero cuando uno observa, más allá de la cuestión de esa observación romántica del fútbol y todo, nosotros en ese capítulo decíamos, por ejemplo, y podíamos identificar la exclusión de nuestras vecinas, de nuestras amigas, de nuestras hermanas. En el fútbol, que Hernán habla del barrio, del territorio, no en todas las experiencias, pero en la mayoría de ellas, veíamos, por ejemplo, cómo esa práctica en nuestra niñez excluyó a un grupo importante de la población. Lo excluyó, lo dejó fuera. Entonces también ahí uno puede observar y uno puede decir, ¿dónde más ocurre eso? ¿Qué consecuencias tiene eso para la vida cotidiana? Y sobre todo, que es algo que nosotros también intentamos hacer siempre en nuestro programa, es qué podemos hacer para transformar esas dinámicas sociales. Y eso, por lo menos me gustaría cerrar con eso esta intervención. Hernán. Buena, buena. Bueno, aparte de estar súper de acuerdo con lo que decía el Pancho, yo nombré al comienzo me gusta mucho la frase de Galeano, este fútbol, estas luces y sombras que tiene el fútbol, porque pienso que justamente la conversación en torno a lo que nos preguntabais tiene que ver con eso, al introducirlo, al llevarla como a la cancha. Porque por un lado tiene que ver, oye, este fútbol con sus luces y sus sombras, cae en un cuerpo masculino. Basta. Mayoritariamente. No, te voy a castigar. Hay un audio. Sí, ahí lo va. Sí. A lo que iba, que estas luces, estas sombras, como que impactan sobre todo a los cuerpos como masculinos, ¿ya? Porque justamente a una gran parte de la sociedad, como son las mujeres, no aparece dentro de esto, aparece como más prácticas marginales, como más prácticas como alternativas, que hay que como que incorporarlas, como que en esta lógica de la integración, de integrar lo diferente, esto que no ha hecho como tan mal este lenguaje de la integración, como reconocer algo, reconocer como al otro, a la otra, e incorporarlo en este relato como oficial para que seamos más democráticos, pero en una posición súper asimétrica, fútbol masculino arriba, el fútbol femenino abajo, y además olvidándonos de otros cuerpos más disidentes, por ejemplo, también. Entonces ese otro factor, no es tan solo el tema de dejar afuera a las mujeres, sino que dejar también afuera las disidencias, que es donde estas luces y estas sombras del fútbol no impactaban tan directamente en cómo todos estos cuerpos se terminaron alejando quizás desde el comienzo, porque era una invitación que no les llegaba a su puerta. No le llegaba la invitación de ven a jugar a la pelota, ven un rato a la cancha, vamos a ver un partido de fútbol, porque justamente no habitaban estos cuerpos masculinos. Entonces, el discutir sobre estas luces y como estas sombras también puede ir profundizando un poco más los espacios como democráticos dentro del espacio. A mí me llamaba mucho la atención algo que dijiste, José Fernando, que tiene que ver con estos deportistas, ¿ya? Esta función deportista que es como la formación, porque a lo que nos gusta el fútbol también nos pasamos, nos gusta meternos ahí al tema como técnico, al opinar a veces de un jugador, y también tiene que ver con estas cosas lindas del fútbol. Pero también a veces yo no creo que tenga que estar alejado
de que la técnica en el fútbol tiene que haber técnica, pero también tiene que haber como una reflexión en torno a qué estamos, o qué individuo, qué deportista estamos formando también, porque una de las características de la masculinidad hegemónica, de esta masculinidad patriarcal, machista, es la imagen. Y cuando hablamos del triunfo, del triunfalismo, de la copa, de ganar el partido, estamos hablando que va justamente a fomentar una imagen de ganador, de winner, como se dice. Y justamente eso es lo que busca un poco la masculinidad hegemónica, el potenciar constantemente este cuerpo poderoso, este cuerpo también especial, porque es de un deportista, o sea que está alejado también de ciertos cuerpos que no son como acorde, como la gordura, como la discapacidad, ¿ya? Entonces yo creo que ahí además también hay un tema súper importante, además lo vincula justamente con uno de los males que nosotros hemos visibilizado y conversado en diferentes capítulos, que es el fútbol empresa, que pensar solamente el fútbol como un espacio para ganar plata y ser famoso, y no como un espacio que podría ser justamente un formador, un cuestionador de las relaciones de género, las relaciones sociales que establecemos en nuestras comunidades. Entonces, desde ahí justamente tenemos que lograr degranar un poquito el fútbol para poder incorporar y poder visibilizar las prácticas de poder que están adentro, visibilizando estas luces y estas sombras. Y esta práctica de poder, por un lado, puede ser el adultocentrismo, este tema de que un adulto tenga toda la razón y los chicos y las chicas no tengan que opinar porque el adulto viene de vuelta, decimos aquí, como que ya vivió esa edad. Y ahí hay un mito muy importante, pero eso es otro tema. Pero una práctica de poder, y además lo otro que la instalación también de que el fútbol es masculino, entonces con el patriarcado viene también el sexismo que se ve en la cancha, con el tema de la genitalidad, pero también se ve en las barras, y además también el machismo y la violencia, porque una de las características principales también de las prácticas patriarcales es ver al otro varón como un enemigo constante con el que yo tengo que competir. Y cuando hay competencia, siempre hay guerra. Entonces, ¿cómo somos capaces de jugar a la pelota sabiendo que durante 90 minutos tenemos que ganarle al equipo, pero no lo tenemos que violar, no lo tenemos que pasar por encima y no lo tenemos que matar? Y digo todo esto como simbólicamente, porque se ocupa mucho la terminología de la violación para hablar del otro rival. Así que creo que por ahí justamente pueden haber como discusiones como reinteresantes que vayan acercándonos hacia espacios más equitativos, pero incorporando las características de cada territorio. Eso también es como súper importante, de ahí viene como el diálogo y la reflexión con los otros y las otras. Ahí incluí dos cosas muy interesantes, Hernán. Una, del lado de el fútbol como un búnker. Mm. ¿Quiénes se autorizan para poder practicar el fútbol? Y ahí mencionabas el tema de la discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las formas emergentes en las que se pueda verdaderamente ampliar esa metaforización del fútbol como posibilidad de comprensión de otras realidades, ¿cierto? Inclusive allí yo estaría implementando mal el concepto de emergente porque sigue estando en el campo de lo subsidiario, de lo secundario, de lo subordinado, ¿cierto? Sobre un orden establecido y normalizado. Y otro punto que manifestas es ese orden masculino, el fútbol como el juego de los hombres, entonces en la rivalidad, en la metaforización de la guerra, pero en ese tránsito del adversario al enemigo. Por eso entonces mencionas eso de la violación Mm. y entonces no basta con ganar, es que además de ganarte te tengo que humillar. Y entonces solo bástenos ver los cánticos de las barras, bástenos, acá por ejemplo, ayer en Copa Libertadores como anécdota, pues está la rivalidad de Plaza Nacional, Medellín, y bueno, desafortunadamente, pues Caracas viene, gana aquí en Colombia, Medellín ya queda con pocas posibilidades, pero todos, muchos hinchas de Nacional, todo el meme pues, no debe ser distinto en Chile entre los equipos de sus rivalidades, en donde casi que se vuelve, yo soy hincha de mi equipo y de todo el que enfrente al otro, que hace Mm. parte de mi rivalidad y mi adversario. Entonces, es la humillación, la feminización, ahí habría por ejemplo, hay una feminización del perdedor como una manera de degradarlo. Entonces, eso hace parte, esa degradación hace parte como del conflicto social que trae las inequidades en el fútbol, pero también la construcción de unos imaginarios rivalizados. Entonces, toda relación de poder va a tener una rivalidad.
y digamos que el poder es inherente a la naturaleza, ni siquiera del ser humano, a la naturaleza de la vida. Miremos los animales, las especies, ponga dos matas en una mata, en dos plantas en una matera y se pelean por los nutrientes, pues digamos que será parte de la naturaleza de la vida, pero creo que a los seres humanos en el raciocinio nos cabe es hacernos unas interrogaciones y unas preguntas por una ética en las formas en las que establecemos esos poderes para darle un lugar. Claro, las mujeres están ganando un lugar en el fútbol, ¿cierto? Para el caso colombiano, las mujeres tienen que estarse peleando, entonces hay una incertidumbre, una interrogante, si va a haber liga o no va a haber liga para las mujeres, ¿cierto? Liga profesional. El tema de los salarios con las mujeres, entonces toca regularlo por la norma para que las instituciones obligadas tengan que hacerle contratación de profesionalización a las mujeres, de lo contrario entonces sigue siendo una cosa emergente. Entonces, por lo menos al igual que las luchas del feminismo y de los colectivos, hay una ganancia en términos de derechos, pero tenemos mucho que recorrer para que esa ganancia sea en lo relacional, en lo social y en cierto atravesamiento de los imaginarios que marcan esas inequidades. Entonces creo que ahí planteas como esos dos puntos bien interesantes, Hernán, en eso el enemigo, la rivalidad. Yo hacía una semiótica antropológica del arquero. El arquero es aquel que se feminiza en el fútbol, ¿cierto? Y se feminiza en parte, de hecho, es porque, por un lado, es quien impide el orgasmo del fútbol, que es el gol. El gol es el orgasmo del fútbol, es el momento cúspide, pero también es el que rompe con la cópula y el arquero además es quien lo impide. Y parte de lo que he considerado constituye la fascinación del ser humano por el fútbol es porque es una es un desafío contra natura. Toda nuestra evolución como especie se ha dado por la evolución de las manos y el fútbol le da todo el atributo de prioridad al pie y el único autorizado para usar las manos, que además es su gran herramienta en el campo de juego, es el arquero. Entonces, por eso el arquero es el que es penetrado, es el que es vulnerado, es el que es violado, es el que, sí, y de ahí pues que también haya como en distintas culturas una feminización a la figura del arquero, que es el que impide que podamos tener como todo ese momento de orgásmico que se vuelve el gol. Entonces ahí hay como unos puntos bien interesantes al lado de la masculinidad, del género, de lo social, de lo humano, de lo cultural. Sí, exactamente. De hecho, nosotros en un programa, nosotros en la primera temporada, que la estamos encapsulando, pronto en nuestras redes sociales van a poder encontrar Novedades, novedades. claro, unas novedades, unos materiales pedagógicos que de alguna otra forma proponen unas ciertas preguntas gatilladoras a la reflexión en torno a estos temas que estamos conversando. Y en un capítulo donde trabajamos el tema interrogamos a las masculinidades desde lo trans, desde el fenómeno trans en nuestras sociedades. Una de las cosas que yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, José Fernando, de cómo esto influye en la forma en cómo nosotros vemos la realidad. Porque cuando yo pienso en fútbol, por más que yo les diga a ustedes en esta conversación que he ido aprendiendo cada vez más desde quienes lo practican, el tema de los cuerpos que puso Hernán. Por ejemplo, yo cuando me imagino fútbol, digo ya, me imagino hombres jugando. Esa es la imagen hegemónica tradicional. Cuando voy un poco más allá, me imagino a mujeres jugando, por todo lo que las mujeres que están en el fútbol han ido trabajando históricamente para conseguir derechos, visibilizar, todo lo que han conseguido socialmente. Y también los temas que las mujeres han ido instalando en el fútbol. Por ejemplo, en Chile actualmente, en Colo-Colo, en el equipo más popular de Chile, hay un jugador de fútbol que tiene denuncias corrígeme Hernán, son denuncias por no pago de pensión de alimentos y por violencia de género, ¿no es cierto? Sí, y por amenaza de muerte, también creo que amenazó Claro. con una cuchilla. Claro, entonces hoy día en la sociedad chilena los movimientos feministas, varias agrupaciones de fútbol de mujeres han puesto sobre la palestra el tema de si en un equipo de fútbol puede jugar un hombre que amenazó de muerte a su expareja.
y que no ha pagado la pensión de alimentos a sus hijos, y en el fondo, si en las instituciones que practicamos fútbol pueden haber sujetos, varones, cisgénero, que han violentado a otros y a otras, que es un tema que cuando yo estaba pequeño, esos no eran temas, ni siquiera eran temas. Y bueno, y lo conecto también con lo que les quería contar inicialmente, que uno de nuestros invitados para el tema trans, por ejemplo, me cuenta que nosotros lo trans no lo pensamos en relación al fútbol. Y uno de nuestros invitados nos dijo ese día que hay un equipo transgénero, y que es un equipo de fútbol que se organizó en Santiago a propósito de una experiencia de discriminación y violencia que hubo en contra de ellos cuando estaban practicando en un parque, y como sus corporalidades, sus identidades no cabían en el orden binario de género, fueron violentados. Entonces también ahí uno puede ver cómo distintos sujetos, sujetas, vienen jugando fútbol hace muchos años, pero como tú bien dices, Fernando, en nuestro imaginario el fútbol es propiedad de los hombres, y de un cierto tipo de hombre, con unas ciertas características, y algo que también que a nosotros hemos ido aprendiendo, yo lo digo muy sinceramente, como que hemos ido aprendiendo con nuestros invitados, es como reconocer cuáles son los temas que hoy día están ocurriendo, y con eso termino, los temas que hoy día están ocurriendo en torno a la práctica del fútbol. Y uno que a mí me llamó mucho la atención fue la presión muchas veces de los padres, por lo general varones, de los padres, para que sus hijos sean futbolistas profesionales. Y toda la presión que ejercen sobre sus hijos, sobre sus hijas también, y sobre los técnicos. Eso también, toda la violencia ahí que se produce. Sí. En relación un poco, continuando a lo que decía como el Pancho, solamente un paréntesis cortito. Argentina, hay un par de equipos argentinos ya que están incorporando en sus cláusulas de contrato que no sean acusados por violencia machista a los jugadores. Entonces también quizá una medida mucho más conductista, que no es la solución real para las cuestiones de equidad de género y de justicia, pero son emergencias porque son realidades cotidianas que están matando a muchas mujeres en Latinoamérica solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces es un problema totalmente grave que necesita esta medida urgente, aunque sean conductistas más represivas, pero son necesarias porque cada día están matando a mujeres solamente por el hecho de ser mujer, insisto. Entonces es algo que nos tiene que invitar a hacernos como cargo, y al menos por la emergencia tiene que venir justamente esta norma, pero poco va a tener de contenido dentro de ese club si a sus mismos chiquillos que van formando varones y a las mujeres no le están inculcando que no tenemos que generar prácticas de violencia. Porque puedo tener una norma arriba, pero abajo yo le estoy diciendo igual que tenemos que violarnos al equipo de al lado, o que las cabras, las mujeres, como se dice, mujeres, cabras, por el tema de los chilenismos, son inferiores, son más malas solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, si esa reflexión y esa conversación no está en el fútbol formativo de esos clubes, están haciendo simplemente un saludo a la bandera, pero no están haciendo una modificación estructural dentro de su misma organización para generar práctica equitativa. Ahora vinculándome un poco a lo que decía el Pancho, el tema de esta historia como única, es una historia única, el tema del fútbol, el fútbol masculino. Cuando yo veo como historia única en el fútbol es que es de hombres, y que hay que ganar plata, ¿ya? Y que hay que pasar por encima del otro rival, hay que ganarle, ¿ya? No solamente ganarle, pasar por encima, y además hay que tener éxito. Ya tenéis que ser reconocido por el otro, si no, no vale mucho. ¿De qué va a valer ser un hombre exitoso si el hombre de al lado y la mujer de al lado no te lo reconoce? No te reconoce como tal, no tiene tanta validez. Ahí tan importante la imagen para la construcción de identidad masculina, lo que yo voy demostrándole al resto. Y ahí hay una pequeña trampa, porque yo cada vez voy a querer demostrar más, entonces eso me lleva a veces a generar prácticas de riesgo. Como cuando, paréntesis nomás, voy a tomar por primera vez alcohol, o quiero tomar mucho más alcohol al frente de los demás para demostrar mi hombría, o manejar en estado de ebriedad. Y por eso también los varones vamos generando tanta práctica de riesgo que nos termina constituyendo una de las primeras razones de que muere gente, al menos en Chile, es porque soy hombre, y así cosas que te generan como riesgo. Pero esta historia única, al menos lo que tratamos ahí, yo pienso que es súper importante también el reconocer estas historias subalternas, estas historias de resistencia.
el Pancho hablaba del fútbol femenino, por ejemplo. Nosotros cuando entrevistamos a un integrante de la Comisión de Género del Santiago Wanderers, que es un club deportivo histórico acá de la quinta región de Valparaíso, y además una integrante de la barra Las Bullas, que son una barra de la Universidad de Chile, también un equipo súper importante, y las compañeras nos relataban la resistencia que ha tenido el fútbol femenino y cómo también esta práctica, que esta historia subalterna, que es el fútbol de mujeres, el fútbol femenino, ha venido de la mano también con prácticas que han sido de resistencia, como decía, que han sido de cooperativas, colectivas, de reunirse, de fomentar la organización y además de fomentar la democracia. Porque justamente donde empieza a entrar el feminismo o la discusión de la equidad de género, estáis fomentando la democracia, porque nos estamos dando cuenta, estamos visibilizando que este tipo de prácticas se transforman en régimen político para nuestros cuerpos. Entonces, incorporar esa historia de resistencia dentro del fútbol, ¿ya? Es súper importante. No hay como que cerrarle la puerta al fútbol. No, el fútbol es malo, es machista, es patriarcal. No, porque a mucha gente le gusta. Entonces tenemos que meternos en esa historia para dialogarlas. Y dialogarla dentro de una cancha, así entretenido. Enseñar justamente así, conversarlo, jugando a la pelota. Con esto termino muy cortito. En el pelota al piso fuimos a hacer un taller con el Johnny, un compañero del pelota al piso, al encuentro latinoamericano de varones que se hizo en Chile. Y pudimos conversar de cómo nos íbamos formando, cómo nos íbamos identificando como varones con el fútbol. Entonces hicimos justamente dinámicas de jugar a la pelota entre nosotros, entre los mismos varones. Y ahí fuimos como conversando cómo nos relacionábamos, cómo íbamos poniendo el cuerpo. Hasta nos pusimos, en un momento el juego se puso hasta un poco brusco porque los chicos se soltaron y empezaron realmente a jugar a la pelota. Entonces eso nos invitaba justamente a reflexionar de manera mucho más profunda en la práctica, no desde la teoría, no diciéndole a los chiquillos, oye, es malo hacer esto. No, en la cancha se puede hacer. Podemos aprender a ser compañeros y podemos aprender a ser más democráticos también. Eso. Y eso redimensiona el juego. Yo inclusive tengo ahí una discusión pendiente y abierta, Hernán, y la he dado un poco en la liga. He hecho la invitación no solo a la liga misma, sino a los clubes, para empezar a nombrarlos por lo que lo configura. Entonces, por ejemplo, si entendemos que lo masculino y lo femenino son atributos culturales, ¿cierto? Entonces uno cuando dice qué es algo masculino, entonces tienes cómo definirlo, si es algo femenino tienes unos rasgos para definirlo. Entonces, hoy, ¿qué define que hombres y mujeres jueguen en una u otra rama? Digamos que literalmente simplemente su diferenciación sexual anatómica, al margen de sus orientaciones y al margen de sus formas. Entonces, incluso allí yo he hecho una apuesta por démosle el nombre que corresponde, no, desgenericémoslo. Entonces, la discusión es de género, pero la invitación es a entenderlo desde el campo sexual. Porque finalmente se trata de un asunto de sexo. ¿Quiénes juegan aquí? Las mujeres, porque biológicamente son mujeres al margen de sus formas. ¿Quiénes juegan aquí? Los hombres al margen de, porque sus formas biológicas son, digamos, las que venían con la dotación del varón. De los hombres. Entonces, por ejemplo, entonces acá el fútbol mujeres, fútbol hombres, y he hecho inclusive la invitación al gremio y al campo del deporte en Colombia para que lo repiensen allí. Y qué es lo que define que un nadador, nadadora, esta mujer, hombre, independientemente de sus formas, que además no es lo que está en discusión. O sea, no está en discusión si las mujeres estigmatizadas que juegan fútbol devienen lesbianas o no. Eso no es lo que está en discusión, ni lo que está en discusión. O sea, hay unas estigmatizaciones, claro, y por eso digo que en este caso, para el caso colombiano, no sé si en Chile, es como a la inversa. Entonces, a las mujeres que juegan fútbol, entonces se les sospecha masculinizadas, ¿sí? Y de los hombres feminizados en el fútbol no se habla. Ese, digamos que es terreno velado, estigmatizado, es terreno taponado de eso es indecoroso para la virilidad del fútbol mismo. Pero, Entonces, sí, dale. disculpa, Francisco. José Fernando, es que yo no sé si ustedes, fue una noticia que acá en Chile se viralizó por redes sociales a propósito de una carta que un futbolista de la Liga Premier, que una carta en la temporada pasada,
es una carta anónima donde un jugador de fútbol de la Liga Premier dice que es homosexual. Pero él en su carta relata que no, hasta que no se retire no va a decir su nombre porque eso le traería muchos problemas dentro de su equipo y en la liga. Entonces yo creo que eso es, ¿por qué pongo el ejemplo claro, estamos hablando de fútbol profesional? Ustedes también que son una liga que tiene distintas ramas, generaciones, territorios, pero también pensemos el fútbol más allá de quienes lo juegan profesional o amateur, pero también en la gente que lo juega cotidianamente. En América Latina el fútbol es transversal, el fútbol se juega. Colombia es un país futbolero, entonces yo creo que por lo menos lo que yo he visto y he aprendido con mis compañeros y con los invitados, también lo que estoy aprendiendo de ustedes, es que a mí me gusta jugar el fútbol, me entretengo mucho viéndolo, ya sea el fútbol profesional, los distintos tipos de fútbol. Ahora por la pandemia tenemos menos posibilidad de ver el fútbol en las calles, pero el fútbol popular, el fútbol más cotidiano. Pero la preocupación que yo tengo tiene que ver con cómo hacemos que el fútbol como práctica social sencilla, como una práctica cotidiana, Cotidiana, claro, cultural. exactamente, cómo hacemos que, por ejemplo, sea un espacio que convoque a todos, a todos y todas, a todos, quienes sientan ganas de jugar. ¿Cómo hacemos que el fútbol, voy a volver a Eduardo Galeano, ya que Hernán lo citó, perdón. Galeano decía en el fútbol a sol y sombra, que el fútbol es el viaje del placer al deber. El fútbol es un devenir que se ha ido, cada vez tiene más deberes, y cada vez en esos deberes se ha ido olvidando el placer de jugar por jugarlo. Yo no estoy diciendo que la liga tiene que olvidar sus cuestiones técnicas, administrativas, no, por favor no lo entiendan así. Pero a mí, lo que me preocupa es que ¿qué hacemos con estas dinámicas sociales que excluyen, que discriminan, que maltratan? ¿Cómo hacemos que nuestros chicos y nuestras chicas que van a la Liga Antioqueña de Fútbol, que van a la liga, sienten que tienen un espacio acogedor, que sienten que tienen un espacio de buen trato, que nuestros chiquillos, chiquillas, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros entrenadores también, ¿por qué no decirlo? Nuestros entrenadores sienten que tienen a unos socios, a unos amigos, a unas amigas. Insisto, no estoy diciendo que no haya que competir ni nada por el estilo. Mi preocupación tiene que ver con todas aquellas dinámicas, con todas las dinámicas que nos menoscaban. Esa es mi preocupación. Y que implicaría, por supuesto, una articulación interinstitucional, porque dirían, venga, es que no es la responsabilidad de la liga. Digamos que la liga tiene un rol promotor, integra sus clubes, son más de 132 clubes afiliados, pero si sumamos los que no están afiliados para ser parte de los torneos, llegamos casi a los 400, son más de 25.000 deportistas, pues ahí hay una población no menor, incluimos las familias y vemos lo que moviliza el fútbol en una región como la nuestra. Y que implica pensar en unas responsabilidades en esos microcosmos de la vida y que implica que los gobiernos que están haciendo unos esfuerzos para pensar los temas de género, para pensar los temas del reconocimiento, porque ahí habría, y ahora lo mencionaba Hernán, ¿cierto? Yo soy más amigo del reconocimiento que de la reivindicación, porque es que la reivindicación es, que eso suena como que a que le estoy reparando, y no es un asunto de reparación. Por eso a mí me gusta hablar de diferencias que de diversidades, porque es que la diversidad es una manera en la que el orden que tiene el establecimiento y lo hegemónico nombra lo emergente, lo subsidiario, ¿cierto? Entonces, por eso es como empezar a jugar con las maneras de nombrar, las maneras como está organizada y a problematizar lo que empieza a pasar. Uno aquí más que dar respuestas, yo aspiro a que queden todas las preguntas del mundo, yo que uno se haya como interrogado, como rascándose la cabeza, como con piojos, pues algo en lo que uno diga, efectivamente, el fútbol es un reproductor de inequidades también, contribuye y que muchos, a propósito de la carta y el ejemplo que mencionas del futbolista en Inglaterra,
venga, ¿cuántos hombres, podríamos decir, son víctimas de esa, han sido víctimas de esa tiranía de tenerse que agenciar en el fútbol con cierta, como una manera de reafirmarse para evitar la sospecha de, o como una manera también de, de tener que llevar cierta clandestinidad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se las arregla para, para poder soportarlo? Entonces, obviamente no en la misma medida en que han sufrido las mujeres, ni más faltaba, pero digamos que también ha habido una tiranía en la manera en cómo los hombres han tenido que serlo alrededor del fútbol. Sí, es que meta como un hombre, es que meta huevos, es que los hombres no lloran, es que estás jugando como una mariquita. Pues ahí hay una cosa pesada también. Pero ahí pasa como algo súper especial porque esta heteronorma, por ejemplo, esta pensar que termina transformándose en una vulneración importante de los derechos de los niños, las niñas, los niños, porque tú invisibilizas. Entonces yo cuando estoy en un grupo de solamente varones de 14 años, de 15 años, y son un grupo de 30 varones, de un equipo, por ejemplo, de 20 varones, y yo le empiezo a hablar a todos como si fueran heterosexuales. Ustedes cuando sean grandes y sean padres, uno, la paternidad como símbolo de masculinidad. Cuando tengan que mantener una familia, otro, tengo que ser el cabeza de familia. Y además, te tiene que gustar una mujer, po. Entonces ya tenéis tres obligaciones en ese discurso que puede, y lo más contradictorio, en los procesos formativos, que puede venir desde los afectos, puede venir desde el cariño del entrenador que realmente quiere a esos chicos y quieren que les vaya bien. Pero estamos enseñando esto, entonces no convierte a ese entrenador o entrenadora en alguien malo, sino que tenemos que incorporar justamente esa reflexión. Porque cuando trabajamos en espacios formativos, como por ejemplo el fútbol, estamos trabajando con personas. Y cuando trabajamos con personas, trabajamos con biografías. Eso viene inmediatamente. Entonces cuando te dicen, oye, aquí solamente formamos futbolistas de élite, no, porque están trabajando con personas. Y esas personas, al tener biografía, están cruzadas, por ejemplo, con cuestiones de la familia. ¿Qué tipo de familia? ¿De qué tipo de familia viene este chico? Nos preocupamos realmente, no es como una crítica, si usted está hablando en lo general, totalmente en lo Claro. general, nos preocupamos en qué contexto familiar viene, realmente es fácil o no fácil venir, otra cosa que tiene que ver con lo territorial, qué territorialidad está viviendo ese chico o esa chica, hay conflictos territoriales, hay violencia en esos espacios, y también en cuestiones de género, y también en cuestiones de poder. ¿Ya? Porque viene de una familia, viene de un espacio donde se está formando constantemente identidades de género. Entonces son cosas que se van a cruzar en la cancha porque estamos trabajando con personas. Entonces ahí van a aparecer las biografías. Y lo peor de todo, que con los varones, en los cuerpos masculinos, donde no estamos muy acostumbrados a generar diálogos de nuestras emociones, de lo que nos pasa, terminamos ventilando esas situaciones problemáticas a través de la violencia, porque nos frustramos, porque realmente no sabemos decir muchas veces, no tenemos este repertorio emocional para poder nombrar, y eso es una vulneración, otra vulneración importante en los niños, también en los varones específicamente, hablando en este caso, que no saber nombrar, no saber hablar de tus emociones. Algunas personas dicen, yo creo equivocadamente de mi humildad, que los varones tienen problemas para demostrar emociones. Yo no creo que sea así. Yo pienso que tenemos problemas para demostrar ciertas emociones, porque hay otras que las andamos demostrando constantemente, ¿ya? Y que sobre todo son ligadas a las que van demostrando esta imagen, este varón. Así que desde ahí justamente yo creo que es súper, súper importante el poder incorporar el diálogo en cuestiones de género, en cuestiones de justicia social, porque hablar de equidad de género es hablar de democracia, es hablar de justicia social, dentro de los espacios formativos, pero no desde esta cuestión normativa o conductual, cognitivo-conductual, sino desde la reflexión de que emerja la biografía. Con esto termino muy cortito. Hay un ejercicio muy bueno que a mí me ha tocado, he tenido la suerte de realizarlo en diferentes espacios de varones, que es preguntarle cuándo es la primera vez que se sintieron hombre. Es fuerte porque no nos preguntamos muchas veces eso. Y yo lo he preguntado a varones que están privados de libertad, a varones de colegios, ya de establecimientos educacionales, a otros varones de universidades, y siempre va cambiando el relato porque tú le estás generando una pregunta que tiene mucho que ver con el análisis y la reflexión en relación a tu cuerpo. El privado de libertad que está encarcelado va a hablar desde otra realidad, entonces se va a tener que conectar con otros puntos. El del colegio, el de la universidad también, que se va a aparecer la paternidad, que se va a aparecer el trabajo, tantas cosas más. Pero tenemos que colocar lo que nosotros tenemos que colocar sobre la mesa, sobre la cancha,
cómo estamos sintiéndonos, cómo estamos viviendo este género, cómo estamos viviendo también esta sociedad, porque justamente ahí va a estar un punto importante para poder realmente formar integralmente. Y va a venir de la mano justamente con lo deportivo, con sentirse bien, con sentirse como escuchado. Eso, disculpen lo largo, pero... No, no, no. Estamos acá precisamente para poner todos esos asuntos. Yo le agregaría a la democracia y a lo que le planteas allí, la libertad. Yo Totalmente. creo que definitivamente tiene que ser un espacio para la libertad y para entender pues como más ampliamente los horizontes de la relación humana. Sí. Sí. Sí, no, y una de las cuestiones que, no solo en el fútbol, sino también en todas las instituciones de nuestras sociedades que trabajan con niños, niñas y jóvenes, una de las cosas que nosotros a través desde el campo educativo, también desde las ciencias sociales, las ciencias pedagógicas, la educación popular también, hay que ser justo en eso. Una de las cosas que nos hemos ido convenciendo, es que quienes están a cargo de grupos humanos, en este caso estamos hablando de este grupo en particular, de niños, niñas y jóvenes, tienen que tener una cierta formación, no solo en la cuestión técnica que abordan. Por ejemplo, en Chile los bomberos son voluntarios, no es un trabajo, son voluntarios. Y los bomberos tienen unas brigadas juveniles. Son niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, y que van los fines de semana a las bombas a aprender unas ciertas técnicas, también así como algo parecido a los scouts y otras instituciones. Y una de las Habilidades. Claro, exactamente, las habilidades. Y una de las cosas que nosotros hemos ido identificando es que uno puede ser muy bueno en su técnica. Los bomberos pueden ser muy buenos. En Chile es una de las instituciones que tiene mayor reconocimiento social. Uno puede ser muy bueno apagando un incendio, puede saber mucha técnica entre distinguir si el incendio es por una causa química, eléctrica, o si hay madera de por medio. Pero si yo en el trato cotidiano con los niños los insultos, ocupo el sexismo, el machismo, mi capacidad técnica se desprestigia. Y por ejemplo, solo por contarles una situación en particular, lo que ha ido pasando es que las instituciones, por lo menos en Chile, que no se han ido abriendo a todo lo que hemos conversado ahora, a estos temas sociales, por decirlo de algún modo, han ido perdiendo integrantes para su renovación generacional. En Chile, esto le pasó a la Iglesia Católica en Chile hace 20 años, ya nadie quiere ser, bueno, por la crisis mundial que está viviendo la fe y la Iglesia Católica en general, en Chile particularmente, pero también le está pasando a los scouts y también le está pasando a los bomberos. Entonces, nosotros, yo creo que estamos, en el caso del fútbol, yo creo que el fútbol todavía cuenta con una legitimidad social importante, y yo creo que es fundamental. No estoy diciendo que un entrenador de fútbol o un técnico tenga que ser experto en estos temas, no, pero sí creo que en su formación, así como en su... Ustedes aquí me pueden dar pistas, yo no sé cómo es la formación de un técnico, pero en la formación de un técnico de fútbol, tienen que haber, por ejemplo, tienen que saber algunos asuntos sobre niñez, sobre juventudes, sobre género, sobre la racialización de los cuerpos, no sé, cada liga, cada territorio definirá cuáles son los temas fundamentales, pero nosotros creemos que es fundamental. Y a propósito de una pregunta que acá nos colocaba Francer, si nosotros conocemos algunas experiencias donde coach, o psicólogos contratados para los equipos abordan estos temas, yo en lo personal, aquí le pido ayuda a Hernán, lo que he ido conociendo es que las instituciones han ido, por situaciones específicas, han ido contratando especialistas, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales, en fin, han ido contratando distintos tipos de relatores. Pero tengo la impresión, esto es solo una impresión, aquí le pido a Hernán, o ustedes mismos que me corrijan, es que las instituciones de manera emergente, recientemente, han ido incorporando algunos de estos elementos. Yo diría muchas veces, por ejemplo,
más por la presión social, más por la presión social, para abordar, por ejemplo, temas de acoso sexual, para abordar temas de discriminación, pero es algo emergente. Yo por lo menos lo veo así, Hernán, ¿no? No sé si tú tienes algún... Sí, yo no, como que tenga realmente como un proceso formativo, no lo reconozco así porque no se me viene como ninguna rápida a la cabeza, porque yo creo que algo sucede que tiene mucho que ver, la institución del fútbol está inserta en una sociedad, po. Entonces la sociedad nosotros constantemente cuando tenemos un problema lo atacamos desde un enfoque súper biomédico, como cuando vayas al hospital. Tengo un problema, me duele el brazo, te ve el doctor o doctora y dice, te manda a sacar una radiografía y te curan esa enfermedad. Entonces, al tratarlo de manera biomédica, pensamos que los problemas relacionados de convivencia son como una enfermedad que necesita una La medicación gente está inmediata. buscando recetarios, Hernán. Exactamente, La gente está exactamente. buscando recetarios Sí. y aquí en Colombia ha ganado terreno. Yo pues tomo alguna distancia allí, pero los coach deportivos, pero más en lo que termina siendo como neuroentrenamiento, entrenamiento mental, ¿cierto? Como una posibilidad de potenciar capacidades, pero hay una frase de Serres que a mí me encanta y me resume todo. Sí, y es como la pasión, o sea, la ocurrencia está ahí donde el cuerpo se decide, o sea, hay algo más allá de lo deliberado, Claro. del talento, de la capacidad del jugador, y no solo el de fútbol, de lo excepcional del desempeño del deportista que surge como una ocurrencia y vos le vas a preguntar, ¿usted cómo hizo esa chalaca? ¿Usted cómo hizo? No es una cosa que surge. El cuerpo está donde el alma está donde el cuerpo se decide. Sí. Es una decisión que ni siquiera, no hay entrenamiento mental porque lo haga posible, pero bueno, no entraremos como en ese asunto, pero no, que en las escuelas se trabajan los temas de género, no, en Colombia es un tema tabú. Nosotros hoy Mm, estamos haciendo un tema tabú, ¿cierto? Hablar de género en el fútbol, hablar de sexualidad en el fútbol, hablar no, aquí las niñas y déjelas ahí, aquí los niños y déjelos ahí, ¿cierto? Y con las estigmatizaciones que le caben. Gustavo nos dice que hay una pregunta también en YouTube, si de pronto nos la puede compartir. Claro que sí, José Fernando. También agradecerle al señor Francer Goenaga, que también interactuó. Y bueno, la gente que esté en Zoom y quiera también interactuar puede escribirnos, igualmente por nuestro canal de YouTube. Aprovechamos entonces para saludar a Juan Lagos Almuna. Más que una pregunta, es un comentario, un concepto que les quiere compartir. Un tema en el que me parece que también hay que poner atención es en el secretismo que existe en el fútbol. Ese código de camarín que en ocasiones puede ocultar muchas violencias. Entonces, adelante con el concepto de Juan Lagos. Y bueno, a contar que Juan Lago es parte de Pelota al Piso, es uno de los... Está desde Chile. Es de Chile, sí. Nosotros acá en Chile diríamos como es un palo blanco, es como alguien que hace una pregunta. Sí, pero, no, pero es interesante lo que plantea nuestro amigo, nuestro compañero Juan, porque una de las cosas más fuertes que nos hemos encontrado cuando hablamos de fútbol y masculinidades son los pactos patriarcales. Son todas las dinámicas que se dan entre los hombres para protegernos, por ejemplo, incluso muchas veces que con toda la erupción del movimiento a nivel mundial, y en Chile particularmente del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, con todo el tema del femicidio, todo lo que ha ocurrido en nuestra región, una de las cosas que se denuncia precisamente es los secretos que se producen entre los grupos de hombres para proteger a un compañero. Y, por ejemplo, un secreto puede ser que ese compañero abusó de otro. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero está, creo, por ahí en YouTube en algún momento, cuando la selección de Argentina, Ruggeri, no sé cómo se pronuncia. Ruggeri. Sí, Ruggeri, Sí. ya, de la selección campeona del 86, finalista del año 90, cuenta cómo la selección de fútbol de Argentina trataban al utilero. No sé si era el utilero, pero era un hombre mayor del equipo que acompañaba a la selección argentina, y cuentan que lo tomaban entre todos los jugadores, lo golpeaban, lo desnudaron
y le rasuraron sus genitales. Le rasuraron los genitales y le tiraron alcohol. Y eso generó mucha risa, de hecho, cuando Ruggeri cuenta esto en un programa de fútbol famoso para un canal de cable, que acá en Chile se ve mucho, todo el panel, que eran puros hombres, se ríen a carcajadas. Ay, se ríen. Pero si uno repara, y sin ponerse, como nosotros decimos acá en Chile, sin ponerse policía de género, ni nada por el estilo, ni decir que nosotros somos los que estamos bien y ellos los que están mal. No, por favor, alejado de esa lógica. Pero si uno mira con detalle cuánto de la cotidianidad que los hombres en el entorno al fútbol u otras prácticas, hemos maltratado a otros hombres, por ejemplo. Hemos maltratado, humillado, pero cuando eso yo lo cuento en un espacio donde no hay una visión crítica de la forma en que nos tratamos, eso puede pasar como una broma. Pero si uno lo detalla, es maltrato. Eso es maltrato, es humillación, es menoscabo. Entonces, ese tipo de cuestiones que voy a decirlo, eso salió en el Fox Sport. No sé si Fox Sport es famoso en Colombia o no, pero en Chile se ve mucho. Sí, claro. Sí, porque da la Libertadores, entonces. Claro, da la Copa Libertadores. Sí, pero famoso en todo Sudamérica. Entonces, si Fox Sport comunicó en un programa que lo ven millones de personas en Latinoamérica, y yo tengo la hipótesis de que ese programa lo vieron muchos hombres, muchos jóvenes, muchos niños, y en su familia, o donde lo vieron ese relato, nadie hizo un análisis de lo que pasó ahí, eso queda como algo natural, por lo que José Fernando nos decía al inicio, eso queda como algo natural. Y precisamente yo creo que la liga que ustedes tienen, el rol que ustedes tienen como entrenadores, tiene que ser capaz de promover sus propios análisis y sus propias observaciones sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, y si queremos que ese tipo de prácticas las queremos en nuestro espacio. Sí, pero además como que Y viene de habrá la que recoger. No, adelante. No, solo un comentario. Y habrá que recoger cuáles de esas historias con las mujeres. Es decir, no los hombres con las mujeres, sino las mujeres con las mujeres. Sí. Que se quedó como pegado, pero volvió. Porque ahí también, digamos, hay camerino de las mujeres. Hay camerino al interior de las mujeres, ¿cierto? Y hay también otro tipo digamos, de violencias al interior de los equipos de las mujeres. Pero yo creo que ahí viene como de la mano con el tema cuando reconocemos que el fútbol está cruzado por esta variable patriarcal, el patriarcado dentro, y nosotros pensamos que el fútbol, si se le abre la puerta a las mujeres, ya porque eso así se ve, como que los hombres le abrieron la puerta, la institucionalidad le abrió la puerta a las mujeres, algo que ya es cuestionado porque en un capítulo de Pelota al Piso las compañeras nos decían, oye, ¿cuánto tiempo tenía historia el fútbol femenino, Pancho, en Chile? 100 años. 100 años. Entonces, como que ahora aparecieron las mujeres recién porque le abrió la puerta a la institucionalidad del mercado, pero han estado presentes constantemente, sobre todo también en la participación en espacios barriales, de fútbol. Hay un montón de experiencia, pero es otro tema eso. Pero cuando se le abre la puerta a este fútbol empresa que está cruzado tan radicalmente con el patriarcado, la producción de futbolistas, la producción de identidades de género dentro de ese espacio van a tener características patriarcales, sean en el cuerpo, ya sea el cuerpo que sea. Claro. Hay mujeres en una dinámica de A eso fútbol me refiero con lo empresa, masculinizado, mujeres masculinizadas. Exactamente, sí, Claro. exactamente. Entonces, esa masculinización, desde esa lógica patriarcal, por supuesto que va a traer como estos problemas, porque va a venir también con esa cultura de la competencia acérrima, una competencia que aplaste al de al frente. Entonces, ahí podemos estar como con discusión. Entonces, la transformación justamente, o la conversación de género en el fútbol, tiene que ir encaminada a la visibilización del patriarcado en las relaciones de género, en las relaciones sociales, ¿ya? Porque no olvidar que el fútbol es un hecho social, por algo también lo estamos conversando ahora acá, Claro. está cruzado por un montón de cuestiones sociales. Entonces no podemos pensarlo tan solo como algo aparte, como un deporte que es buenísimo, que mueve millones de personas y millones de dólares y euros ahora, pero también lo tenemos que abrazar, cuestionar y conversar sobre esas variables y esas relaciones de poder que lo cruzan. Y a eso me refiero con algo de eso, la equidad social y de cuestionarlo
cuestionarlo como posibilidad. Lo cuestionamos como problema, pero la invitación es a visibilizarlo como posibilidad de agenciamiento. Y creo que tocas un asunto, Hernán, ahí que me permite también como puntualizar en que es momento para que el fútbol que juegan las mujeres empiece a leerse y a codificarse en lo que es propio del fútbol de las mujeres, porque sigue estando bajo la lupa y la codificación de los hombres. Entonces, mujeres que juegan como hombres, mujeres que... Sí, entonces, ¿cuánto ganan en relación a los de los hombres? ¿Y cuánta historia tienen en relación? ¿Cuántos logros tienen en relación? No, su propia historia y sus propias características que dejen de que se les permita tener su propio lugar y no como un lugar que está pasando por el filtro permanente del fútbol de los hombres. Entonces creo que ahí también hay un reto en poderles dar la oportunidad de ser leídas y que mañana podamos estar diciendo qué es lo propio del fútbol que juegan de las mujeres, qué es lo singular, qué es lo característico, qué es lo femenino del fútbol que nos permite conocer y entender también las mujeres que lo juegan. Y también pasa con lo juvenil. Acá también, cuando uno ve todas las dificultades que hay, por ejemplo, que las compañeras y las organizaciones de mujeres en el fútbol han ido planteando, cuando uno hace la observación también sobre el fútbol juvenil, siempre están dejados en el último lugar del escalafón. Nuestra sociedad piramidal pone el fútbol masculino, como Hernán bien lo dice, un cierto tipo de fútbol, unos ciertos cuerpos que lo practican, y hacia abajo de la pirámide, van quedando otras prácticas, otras dinámicas que nos dicen, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, cómo van quedando en un segundo, tercer, cuarto lugar. Y si yo tuviera que hacer como una especie de síntesis de cuál sería como mi utopía futbolera, yo diría que un fútbol que nos entretenga, un fútbol que nos convoque a las personas que lo quieran jugar, y un fútbol que contribuya a luchar contra las dominaciones que nos maltratan a nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. Porque yo por lo menos soy de una idea de que el fútbol es un deporte bonito, que es muy sencillo de practicarlo, y que las personas que le han dado vida, ustedes mismos como liga, que tienen 90 años, podemos hacer una contribución a nuestra sociedad. No solo una contribución en términos del autocuidado del deporte, o de estar realizando una práctica que tiene también mucha valoración social, sino yo también creo que el fútbol puede hacer un aporte a nuestros territorios, a nuestras vidas, cuestionando todas las dominaciones que hay en nuestras sociedades. El fútbol contra el racismo, el fútbol contra el machismo, contra el sexismo, un fútbol que es practicado por personas que nos equivocamos, que tenemos que ir aprendiendo constantemente, y por eso yo creo, en mi utopía futbolera, que eso se puede hacer cuando tenemos una disposición, cuando nos queremos hacer preguntas, y sobre todo yo creo, y aquí el pase de gol que yo les hago a ustedes, es que ustedes tienen una experiencia, tienen una rica experiencia, tienen una bonita experiencia. Y esa experiencia, si ustedes ustedes ya le vienen haciendo preguntas, pero si ustedes quieren seguir haciéndole preguntas, quieren seguir interrogándose, en este caso, nosotros, lo que estamos haciendo ahora con los lentes de masculinidad específicamente que Hernán comentaba, por lo menos acá tienen unos amigos, unos aliados en Chile, porque nos gusta mucho que organizaciones como la de ustedes se pregunten este tipo de cuestiones. Maravilloso. Yo quiero aprovechar ese concepto que utilizas, ¿cierto? Ese concepto de tu utopía futbolera. ¿Cuál sería la tuya, Hernán, para darle como cierre y ver si hay más preguntas o comentarios? ¿Cuál sería esa Bueno, utopía? uno tiene utopía, yo creo, política y utopía de hincha, porque también el fútbol, quizás tú podrías decir, ¿cuál es mi utopía de hincha?
Soy hincha de la Universidad de Chile, queremos ganar la Libertadores, que eso alguna vez no le ganamos Nacional hace ya la mucho ganó. tiempo. No le ganamos hace mucho tiempo al Colo-Colo en su casa, entonces también te podría decir, oye, parece utopía ya esto, no sé, pero hay tantas cosas también que vienen de la mano, pero hablando más concretamente como a lo que nos reúne, mi utopía futbolera tiene que ver con que generemos un fútbol democrático y justo, porque yo encuentro tan lindo el fútbol, encuentro tan maravilloso ver fútbol. Cuando uno, no sé, a mí me pasa que yo voy caminando por la calle, yo soy, como bien lo decía al comienzo, soy trabajador social, entonces nuestra pega está bien afuera, bien en la calle, y veo una pichanguita de barrio a veces y me quedo pegado viéndola y uno termina como hinchando hasta por un grupo ya. Es bien lindo y negarnos a esa posibilidad de poder disfrutar un deporte es algo lamentable, pero también negarnos la posibilidad de poder organizarnos a través del deporte. Un territorio que tenga un club de fútbol y que en ese club de fútbol se le abra la puerta a todo el mundo, ¿ya? Va a generar más democracia, más convivencia y más identidad en ese barrio. Y vamos a estar generando un mejor o un buen vivir. Entonces el fútbol tiene que venir de la mano. Nosotros tenemos que no transformar todo porque queremos transformar la realidad, sino que tomar nuestra experiencia, tomar nuestra biografía, nuestra historia como pueblo, incorporarla hacia la transformación, hacia una transformación de una sociedad más justa. Y en esa historia sí o sí está el fútbol, sí o sí está la pelota. Entonces no nos podemos olvidar de eso. Ahí estaría con mi utopía. Y mi utopía, que finalmente es un desafío de poner en la mesa estos temas velados y en particular poder interrogar y dar la posibilidad a que de una institución como la Liga y en articulación, insisto, con distintos actores del orden social, cultural, comunitario, no solamente pues la institucionalidad política, creo que ahí los actores tienen que ser de una corresponsabilidad distinta. Y creo que mi utopía es la de verdaderamente poder entender que el fútbol me permite hacer una metáfora de la vida en donde podamos producir otras maneras de relacionarnos, en eso que les mencionaba, de esa ética del poder, eh, en donde los sujetos tengan lugar y donde haya como un respeto a la dignidad del otro y de la vida. Creo que es una utopía, pero si no hay quien pueda mirar el fútbol más allá del mercado, más allá de la exclusión, más allá del foco, más allá del talento, más allá de la excepción, eh, creo que estaríamos desaprovechando la enorme movilización que una cosa como el fútbol permite más allá de 11 para pensarnos también como en otras formas de relación y otras formas también de producción de sentidos. Creo que desde ahí. Super. No sé, Gustavo, si haya más preguntas en chat o en el YouTube. José, un par de saludos y un par de comentarios que nos llegan, entonces aprovechamos pues para saludar a esa gente que reporta sintonía. Por aquí en la sala de Zoom nos acompañó la señora Ana Gudelo, el señor Raúl Muñoz Izaza y también Francer Goenaga y colegas desde Chile. Saludan Carla Lalán y Priscila Moyano, que muy bueno pelota al piso. Carla Lalán dice saludos compitas desde Chile. Entonces ahí también la gente que nos acompañó y Vamos a por Carla. disfrutar de esta charla. Muchas gracias. Por acá también Francer nos dice que gracias por el espacio y por compartir otras miradas. Su utopía es que se escuchen más sus voces. Muchas gracias y Francer, pues Francer también digamos, de origen colombo-venezolano, entonces también tiene esa sensibilidad latinoamericana que nos va convocando y creo que es ir armando esa red e ir encontrando actores como Pelota al Piso. Aquí queda abierta la puerta de la Liga Antioqueña de Fútbol eh, para que vamos ingresando también a Colombia a repensar estos temas. Hay gente en la Escuela Nacional del Deporte, hay un colectivo de políticas públicas que también se pregunta por temas de género. Se trata de poder ir visibilizando y encontrando espacios de interrogación y para poner en la mesa eso de lo que no se quiere hablar, eso de lo que no, eso de que no se quiere decir, eso que se quiere velar y en ese ejercicio dejar las preguntas abiertas, porque creo que más que un acto de resistencia es un acto también de democracia, como lo decía Hernán, y es un acto de solidaridad y de vida con el otro.
No sé si tengan algún otro comentario que hacer. No. Para cerrar nomás, agradecer el espacio. Yo voy a contar algo muy cortito, muy personal. Yo tengo un problema, mi pierna, mi cadera, entonces lo que me lleva también a veces a mirar el fútbol también, por eso nombré antes la discapacidad, también yo jugué a la pelota toda la vida, voy a la cancha, voy al estadio. Eh, pero me acuerdo cuando era chico, me operaban, yo tenía que estar mucho tiempo en el hospital. Acá en Chile había una revista que se llamaba Minuto 90 y la Don Balón, que eran revistas especializadas en fútbol, que era como el Gráfico en Argentina. Y yo jugaba a hacer la Copa Libertadores con los equipos que iban apareciendo. Entonces me acuerdo que en Colombia te ponían como a Millonarios, como a todo, que en esa América. época estaban como más de moda por lo que aparecían en esta revista, que era lo que uno conocía nomás. Entonces ahí me hizo pensarlo ahora porque cómo fue uno relacionándose con el lugar y el territorio, el continente donde uno vive gracias al fútbol. Porque sabía dónde estaba el estadio, cuánta gente tenía, cuánta capacidad tenía, porque jugaba a hacer una copa, ¿no? Y era como bien entretenido. Entonces ahora justamente con el pelota al piso nos hemos dado cuenta y nos hemos ido acercando quizás a esos otros países que uno jugaba cuando chico y hablaba o lo conocía por el fútbol. Los vamos conociendo mucho más ahora por el fútbol, conociéndolo a ustedes, conociendo su experiencia y vinculándonos a algo que no hace tanta falta en Latinoamérica. Tenemos una copa que es hermosa, que es la más competitiva, que es la Copa Libertadores, que nos hace encontrarnos de vez en cuando, la Sudamericana también, pero tenemos que encontrarnos también hablando de fútbol, no en ese discurso oficial, no en ese relato único de ese fútbol empresa, que lo vemos, que caemos en esa contradicción, sino que también en estos sueños, como cuando yo jugaba a soñar a ser una Libertadores cuando chico, también ojalá que logremos soñar ahora en generar otro fútbol, en inventar y soñar otro fútbol, y creo que eso sí o sí es posible si nos conocemos, conversamos desde esta posición tan amena que la vivimos hoy. Así que yo agradecerles, es un honor estar conversando con ustedes, que tienen tanta experiencia en el tema del fútbol formativo, así que yo feliz, muchas gracias. Pancho. Yo me sumo a las palabras de Hernán, agradecer a todo el equipo de la Liga Antioqueña de Fútbol, felicitarlos por su trayectoria, animarlos a que sigan trabajando. Y también pues, me voy muy contento, muy desafiado de poder cómo ir, voy pensando mientras conversábamos de cómo ir materializando distintos tipos de aportes, cómo ir armando quizás una red latinoamericana, de gente que está preocupada por temas de fútbol y que se está haciendo preguntas interesantes, porque también nos hemos ido encontrando con colegas, no sé, en Bolivia, en Argentina, en México, en distintas latitudes, y creemos que sin duda, si somos capaces de escucharnos, de dialogar, de ver qué cosas nos resultan y cuáles no, yo creo que podemos dar ahí algunos pasos hacia adelante, algunos pasos en colectivo. Y nada, pues contento también de haberme encontrado con la gente que estuvo acá, con las preguntas. Y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Nosotros en Facebook somos un fanpage de esas páginas que uno le pone me gusta, y se llama Pelota al Piso. Pelota al Piso, un podcast de masculinidades. De fútbol y de masculinidad. Qué mal estoy dando. Sí, estoy dando el dato. Fútbol, sociedad, fútbol, masculinidad, eso, sociedad. Ya, exactamente. Ahí nos busquen, también tenemos un Instagram y estamos próximos, con esto termino, estamos próximos a lo que fueron nuestros primeros 12 capítulos, los vamos a compartir con material gráfico y también con una guía pedagógica de libre acceso, donde van a poder, si ustedes quieren, escuchar toda la temporada, o si quieren, pueden tomar algún capítulo en particular, y nada, pues estamos también atentos a cualquier colaboración que nos podamos prestar en algún momento. Así que pero muchas gracias. Sí. Y mandarle un saludo también a los compañeros que no están hoy día acá, que son de Pelota al Piso, el Johnny y el Claudio, que nos reunimos semana a semana y soñamos también este proyecto. Y nada, pues le ponemos ahí la mano a la obra para tratar de conversar desde otros lentes el fútbol también. Así que un saludo apretado a ellos. Y muchas gracias a ustedes. Bueno, el mismo saludo y agradecimiento apretado para ustedes y por la generosidad de compartir nuestra experiencia del colectivo, pero también de contar esos puntos comunes que
eso que pasa en Chile, pues resulta que también pasa aquí, y resulta que es que nos vamos hilando como América Latina con nuestras singularidades, pero con ciertas problemáticas comunes que nos vamos encontrando y sobre todo con esos actos de resistencia, que ustedes, nosotros nos estemos haciendo esta pregunta, es un acto de resistencia y finalmente es una invitación, una incitación, una provocación a seguir resistiendo desde las ideas y desde el debate, desde la reflexión y desde las preguntas. Así es que muchas gracias por hacer nuestras preguntas. Seguimos, por supuesto, este será el programa de apertura, pero mañana, pasado mañana estaremos hablando de otras cosas porque de la liga no nos vamos a dejar ir. Así que bienvenidos a la Liga de Fútbol. Gustavo. Muchas gracias. Entonces, hemos llegado al final de esta charla de fútbol, género y sociedad. No queda más que agradecerle a Francisco Farías, a Hernán Silva, integrantes de este colectivo de Pelota al Piso, y por supuesto también a José Fernando Londoño, nuestro vicepresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol. Nos esperamos en un nuevo espacio este sábado, que estaremos desde las 10 de la mañana con la subasta solidaria de la Liga Antioqueña de Fútbol, un espacio que llega a ustedes gracias al equipo de comunicaciones, al comité ejecutivo de la Liga y también con el soporte técnico de Fenix.net. Una feliz noche para todos que nos acompañaron y, como lo dijo José, aquí están las puertas abiertas, señores. Esperamos tenerlos próximamente en la Liga Antioqueña de Fútbol. Una feliz noche para todos. No, cuídense. Gracias, cuídense.